Bienvenidos. GEDISA presenta un libro más en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. En este caso, contra la invisibilización, organización sociopolítica y formas múltiples de expresión pública. Un libro colectivo coordinado por Heriberto Ruiz Ponce, quien nos acompaña en esta ocasión, Gladys Karina Sánchez Juárez, que no pudo estar, ni tampoco el tercer coordinador, que es Eduardo Bautista Martínez. Bueno, pero tampoco tenemos tanto tiempo, entonces quizás qué bueno que solo tengamos a uno de ellos para en la medida de lo posible tratar de dar el panorama más general acerca de este libro, que es un libro que nació en un contexto muy especial, Heriberto, y que se fue conformando a partir de un encuentro. Platícanos un poco cómo surgió este libro, cuál es la idea. Muchas gracias, Luis. Te agradezco la invitación, a GEDISA también por la oportunidad de poder conversar sobre este producto, ¿no? que hemos publicado. Efectivamente, el documento es resultado de pues, una iniciativa colectiva del Cuerpo Académico de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, en el cual traemos discusiones pues, tanto teóricas y metodológicas a la luz de las investigaciones que hacemos en campo, ¿no? Que básicamente están centradas sobre todo en el sureste mexicano, con diversas perspectivas. Una vez que se tenían estas discusiones, uno de los problemas que detectamos en general para las ciencias sociales en el mundo es que a finales del siglo XX pues había tal dispersión ya de propuestas, un gran caudal de enfoques, etcétera, y nos preguntamos si esta dispersión de opciones, digamos, no estaba dejando a la saga a los problemas reales. Y entonces lo que propusimos, oigan, ¿por qué no creamos un punto de confluencia a partir de los temas de nuestras especializaciones, que son los que se han trabajado aquí específicamente? Y hacemos preguntas sobre formas de organización política más allá de los modelos ya constituidos, incluso pensarlo en los marcos del discurso de la democracia. ¿Qué es lo que hemos encontrado en los procesos investigativos que no se haya dicho o que sea digno de poner en diálogo con otros problemas similares sin constreñirnos ni teóricamente ni metodológicamente? Ese fue el origen del documento. Y bueno, como notarán los lectores, y seguramente comentaremos más adelante, tenemos varios vértices con los que quisimos confluir esta pregunta fundamental de cómo explicar diferentes formas de expresión política que hayan sido invisibilizados por los modelos ya constituidos, tanto en la academia como en la política práctica. Es decir, vamos a poner sobre la mesa algunos de los temas que nosotros sentimos que es necesario hacerlos visibles y que es necesario debatirlos. Y el libro, que está coeditado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Editorial GEDISA, pues nació justamente en ese contexto de la Universidad de Benito Juárez. Poco antes de entrar a esta entrevista, a esta charla, platicábamos que justamente Oaxaca es pues un caldero de expresiones políticas de toda índole. Digamos, esto les ayudó, digamos, esta visión, esta experiencia, esta vivencia de lo que ocurre en esa región les ayudó, quiero decir, estudiaron esas expresiones ahí, abrieron el panorama hacia otras regiones, en fin, ¿cómo Sí, está? muchas gracias. Quizás una ventaja que tenemos, diría en general, las personas, investigadores e investigadores que trabajamos en el sureste mexicano, ¿no? Es que la complejidad histórica de la misma geografía nos hace colocarlos en diferentes puntos de vista generalmente, ¿no? Entonces, dentro de la complejidad de Oaxaca, con sus 570 municipios, más Chiapas, más Puebla, más Veracruz, nos obliga a no asumir posiciones únicas. Hemos dicho en algunos otros espacios con otros colegas que cuando uno trae a esta parte del país algún modelo ya acabado, se tiene que poner en la congeladora porque simplemente se tiene que revisar otra vez. Y efectivamente, el día a día, en la vida cotidiana, es un caldero de actividades políticas, incluso a nivel de barrio o de colonias. Y entonces, esto es lo que estamos, digamos, acostumbrados a ver, la complejidad, y tratamos de colocarla en su justa dimensión.
Por eso es que cuando proponemos el documento, quisimos ampliar también la visión, no centrarnos específicamente en Oaxaca o tampoco en una sola geografía del sureste mexicano, sino abrirlo incluso, tener algunas otras voces que quisieran ayudarnos a reflexionar sobre estas preguntas que ya he referido al inicio. Y invitamos a compañeros de diferentes, compañeras, compañeros, colegas de diferentes geografías. Tenemos compañeras, bueno, de la UAM, de la UNAM, dentro de México, de Chiapas, tenemos trabajos chiapanecos, pero también en una de las secciones, que ya puntualizaremos enseguida, seguramente, se hicieron invitaciones y tenemos un par de trabajos de Colombia y de Brasil también, ¿no? Entonces, quisimos, digamos, dentro de esta diversidad, dentro del mismo principio de no constreñirlo, a partir de quienes estuviéramos cercanos y quisieran participar, abrir un poco las perspectivas para poder intentar hacer contrapunteos con los problemas y sobre todo las partes ocultas que ellas y ellos han considerado que no se han trabajado o no se están visibilizando lo suficiente respecto a la organización sociopolítica. Y, en fin, no quisimos constreñir específicamente a Oaxaca, sino quisimos escuchar otras voces y dialogar con ellas y ellos. No y también, digamos, hay una perspectiva teórica que hace planteamientos específicos. Digamos, sí. Primero hablemos de la estructura. Está dividida en 3 grandes grupos este conjunto de estudios. El primer grupo, en la primera sección, digamos, es más allá de la protesta, la invisibilización teórica y empírica de las luchas. El segundo es pueblos negros en movimiento, aproximaciones desde América Latina. Y la tercera es organizaciones campesinas del sur de México. Comencemos con la primera, espero que nos dé tiempo de revisar bien todas. En la primera, justamente lo que hacen son cuatro artículos, sí. y en estos 4 proponen una visión desde la teoría, digamos, tratar de visibilizar y tratar de ver, digamos, cuáles son las dificultades de visibilización de los movimientos sociales. Hay un concepto aquí que me gustaría que mencionaras o ampliaras un poco, que es el de política prefigurativa y cómo les ayuda al análisis. Sí, es interesante. El documento se pensó efectivamente 3 secciones. Una primera general que posicionara, digamos, conceptos generales, sin constreñir. Sin embargo, sí se ve atravesado todo el libro a partir de estas propuestas. En general, esta visión estructural de los problemas, en donde existe y se da por hecho, digamos, la existencia de los conflictos a partir de un marco de esto que llamamos Estado, y que existe también una complejidad todavía más fuerte sobre lo que conocemos como sociedad civil, una visión gramsciana en general. Algunos de los compañeros que hicieron los trabajos teóricos de esta primera sección sobre más allá de la protesta, la invisibilización teórica y empírica de las luchas, en el caso concreto de Manuel Garza, propuso y trae un trabajo interesantísimo desde hace un par de años, que ha propuesto este concepto de política prefigurativa y que, para no robarme demasiado tiempo, diré que la explicación es que normalmente estamos pensando en una pugna de intereses en el que organizaciones de la sociedad civil, digamos, buscan entrar a las redes del poder estatal, institucional, etc. El concepto de política prefigurativa más bien lo que propone es observar y analizar todas las formas de expresión pública que se da a nivel barrio de vida cotidiana sin optar por la toma del poder. Esto es algo muy interesante porque, digamos, se modifica la visión lineal de una organización política para modificar instituciones, normativas, etcétera, y sin embargo, la prefiguración quedaría en las calles, más allá de las protestas, en las calles, donde la gente está transformando su realidad sin necesidad de intervenir en las instituciones o en la configuración clásica de la visión del gobierno o del Estado, como lo conocemos. Esta visión es la que permea prácticamente todo el libro, cruza, digamos, esta propuesta en el que, muy bien, si existen, si lo propusimos, si es que existen esta forma de configurarlos, vamos a revisar los temas que nosotros tenemos para ver si se puede verificar la política prefigurativa y si efectivamente es posible hablar de organizaciones que no aspiran a la toma del poder o alguna forma de las tomas de poder simbólico o real
de lo que naturalmente conocemos como gobiernos en sus distintos niveles, ¿no? Esa es digamos, la primera intervención teórica que tiene la sección primera del libro, ¿no? Es muy interesante porque esta inquietud está en otros investigadores, otros estudiosos. Gedisa acaba de publicar un libro que se llama Lucha en las fracturas por una resistencia intersticial, Ajá, de correcto. Pablo Lasso Briones, que tiene la mirada puesta en ello, pero desde la perspectiva de la filosofía. Es muy interesante. El segundo espacio está dedicado a los pueblos negros en movimiento, aproximaciones desde América Latina, y es aquí donde interviene, además de Oaxaca, Colombia y Brasil, y hay un capítulo más teórico, psicoanálisis negro y política de la negritud, en Franz Fanon y César. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Sí, esta sección, pues debo decirlo específicamente mi especialidad, lo que he trabajado en los últimos años, entonces invité a estas amigas y amigos a reflexionar sobre el tema de los pueblos negros en América Latina. Es una identidad política emergente que cada vez tiene mucho mayor visibilización. Incluso cuando se estaba creando este libro, esta idea, en el caso de México no conocíamos todavía formalmente el reconocimiento constitucional. En 2019 se hace el reconocimiento constitucional. A la luz de esta no visibilidad, digamos, queríamos puntearlo con algunas otras latitudes. Y tuvimos la oportunidad de tener a la socióloga Flavia Ríos y a la antropóloga Andrea Leiva, colega de allá de Colombia, en donde nos ayudaron a pensar en específico cómo se habían configurado las resistencias o cómo se configuran las resistencias, y obviamente detectamos que hay diferencias fundamentales desde el discurso, desde la forma de organizarse, desde la toma de los espacios geográficos, desde las decisiones colectivas o individuales, los liderazgos negros y también liderazgos de las mujeres. En el caso de Flavia, nos da una historia sobre la historia del feminismo negro en Brasil, lo cual es poco conocido, digamos, en los márgenes específicamente de México. Tienes que ser muy especializado para conocer todos estos detalles. Y nuestro amigo filósofo, por cierto, por la UNAM, Juan Carlos Sánchez, nos ayudó con la perspectiva de revisar estos instrumentos teórico-filosóficos sobre el psicoanálisis negro, y efectivamente, como resultado de un coloquio que tuvimos largo durante el 2018 sobre colonialidad y descolonialidad, trabajamos posiciones de autores que normalmente no son leídos pues en el listado de autores autorizados, ¿no? Tanto en la academia, sino que son autores, digamos, malditos porque están fuera o proscritos, y pues fundamentalmente autores de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, y él nos ayudó a equilibrar y entender básicamente estas categorías, y entre nosotros intentamos colocar casos específicos donde ya se concretaran formas de expresión política, y bueno, ayudará a quien lo lea a pensar si es que existe todavía esta distancia larga entre la filosofía política, como filosofía ¿no? ecuménica casi, y la vida real de las personas que hacen política prefigurativa, vamos a insistir en el tema, y si existe una distancia o no, si son dos mundos separados, ¿no? Si es un mundo etéreo del discurso filosófico y la vida real de las personas. Esa es la intención que buscamos en esta sección, concretamente con la identidad política de los pueblos negros de América Latina, con estos tres casos: Oaxaca, en mi caso, pueblos negros de Oaxaca, la amiga colombiana la isla del Islote, allá en Colombia, y nuestra compañera Flavia con el caso del feminismo negro en Brasil, ¿no? Entonces esperamos haber abonado un poco en esta discusión, y eso es lo que queríamos demostrar acá. La tercera sección, Organizaciones Campesinas del Sur de México, que solo tiene 2 capítulos y nada Sí, menos que Oaxaca y Chiapas, sí, exacto. que es, digamos, la efervescencia de los movimientos campesinos ahí. Sí, es ¿Cómo? muy interesante. E incluso la coordinadora, la colega Karina Sánchez, que lleva años trabajando, vivió y trabajó mucho tiempo en Chiapas, conoce muy bien los problemas de forma directa en Chiapas. Entiendo que quiso recuperar básicamente esta discusión que existe desde el punto de vista conceptual primero, de la categoría de campesino, porque curiosamente ha dejado de ser sexy, para decirlo rápido. O sea, la categoría de campesino funcionó durante los años 60, 70, luchas campesinas, etcétera,
asociado un poco con la visión marxista y las luchas de liberación de ese periodo. Sin embargo, en la última década del siglo XX empieza a perder visibilidad la categoría de campesino, y con las reformas constitucionales a partir de Chiapas, específicamente el 94, surgimiento del ZLN, etcétera, cambia nuestro discurso hacia la categoría de indio o de indígenas, ¿no? Y que básicamente nos ha permeado hasta la actualidad. Entonces, lo que en esta sección trataron de abordar las compañeras es, uno, la pertinencia de seguir utilizando la categoría campesino, hasta dónde llega o hasta dónde se traslapa con la de indígena o indio, y la otra es observar que muchos de los problemas que fueron vistos en los años 70, 80 en conflicto con el mercado, específicamente con la presión del mercado, en realidad no han sido cambiadas demasiado. Han cambiado de nombre y de precio, pero en realidad los problemas siguen vivos ahí ocultos. Ese es, hasta donde tengo entendido, el objetivo que ellas quisieron colocar, y se centraron en casos muy concretos que tiene que ver con el modelo de explotación cafetalera en esta región, muy importante desde el punto de vista económico, pero curiosamente, como decía, no ha sido transformada la realidad de los propios campesinos que producen el café. Lo que ha cambiado es el nombre, la forma de extraer la riqueza, se han integrado diferentes formas de decirlo, incluso algunos eufemismos como comercio justo, etcétera, pero parece ser que en la realidad la vida cotidiana sigue siendo igual de tensa que lo que se explicaba en los años 60 o 70 con esto. Esta es la tercera sección, es lo que se presenta, digamos. Hay un tema que cruza todos estos que me parece que no se puede evadir, que es el de la identidad, las identidades, la creación de identidades. Ya estamos a poco tiempo, me gustaría que abonaras un poco a comprender cómo comprenden ustedes las identidades en estos estudios y sobre todo en la creación de organización sociopolítica. Sí, muy brevemente diría que yo creo que se tiene detectado como conforme moría el siglo XX, las certezas que sirvieron para explicar el siglo XX, los problemas, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerras llamadas mundiales, se generaron diferentes formas de identificación social en el mundo, ¿no? Asociadas con incluso ideologías muy concretas. Y funcionó. Sin embargo, en la última década se romperán todas estas certezas y por esto esta dispersión de opciones de explicación de la que hablaba al inicio de esta charla, en el que parece ser que no existía o se llegó a romper un solo polo norte, polo sur, sino que se empezó a perder la guía. Hubo quejas de las anteriores generaciones de ideólogos y de pensadores sobre esta ruptura. Ahí tenemos la acusación del famoso posmodernismo, en donde todo vale pero nada vale. Y creo que lo que pasó es que, bueno, lo que hemos discutido acá, es que las identificaciones sociales en la vida cotidiana, con esta diversidad y además con estas formas de comunicación, modificó el enlace de los imaginarios. O sea, lo que está en el fondo acá es con qué se asocia lo que una persona o un colectivo asocie como propio. Y resulta que muchos de los elementos que son considerados propios, pues son también compartidos con otro tipo de identidades de otras latitudes. Lo que parece ser que funciona y ha funcionado, no sé si como estrategia, o simplemente los nuevos modelos de comunicación lo han permitido, es que se han diversificado tanto las formas de decir la identidad que se han perdido fundamentalmente algunos rubros que no nos permiten colocar como en cajones específicos. No es posible visibilizarlos como una sola explicación. Ahora, cuando una identidad social o sexual puede ser disfrutada por sí misma, pero entra al campo de lo político, es decir, por la lucha de derechos o por normativas específicos, entonces sí se vuelve una parte del conflicto con los poderes institucionales, ¿no? Algo muy rápidamente que debo decir, en este caso, que quedamos en deuda, por supuesto, y ojalá conforme pasen los trabajos y tengamos una segunda oportunidad, es que quedamos en deuda de varias identidades sociales y políticas que no están en el libro. En el caso de organizaciones LGBTI, por ejemplo, es muy importante organizaciones específicas de mujeres
específicas, de mujeres en latitudes específicas. También quedamos a deber con identidades de migrantes. En fin, tendríamos un gran abanico, pero evidentemente tendríamos que cerrar este capítulo, proponer la idea y ojalá, si sirve como semilla, podamos después seguir discutiendo sobre esto. Y estoy seguro que si lo promovemos a futuro, lo proyectamos a futuro, encontraremos un gran caudal de identidades que se sentirán identificadas con la invisibilización, en el que ni las instituciones de ningún nivel de gobierno en América Latina ha definido ni siquiera una política específica para comunicarse con ellas, y posiblemente muchas de estas identidades no están interesadas en el modelo de poder en el que se propone, sí, desde la academia, incluso desde la definición de la democracia participativa contemporánea. Entonces tenemos, sí, algunas dudas también pendientes. También me parece que este libro es como una introducción justamente a posibles estudios ya más enfocados, posteriores. Un libro de 300, poquito más de 300 páginas, contra la invisibilización, organización sociopolítica y formas múltiples de expresión pública, una coedición de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la editorial Gediza. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Recuerden que el libro se puede comprar en librerías en las que ya están abiertas, o bien pídanlo para entrega a domicilio en los múltiples portales de venta de libros o de venta de productos que incluyen libros. Y bueno, muchas gracias, Heriberto Ruiz, doctor en estudios iberoamericanos por la Complutense de Madrid, profesor investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, habrá próximas ocasiones para ahondar más en estos temas y en este libro. Muchas gracias, Heriberto. Gracias, Luis, por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.